Tema de estructura de hidratos de carbono. Es un tema que a nivel de preguntas no es muy preguntado, no tiene mucho peso en el examen, pero sí que es importante para entender el metabolismo de los hidratos de carbono, saber cómo es su estructura, cómo están formados y cómo son los polímeros de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono, como bien dice su nombre, a ver, este control está metido. Son moléculas de carbono hidratadas y que se repiten en un número n de veces. Hidratos de carbono. ¿Cuál es su molécula fundamental? Ana, ¿recomienda seguir manual? Sí, podéis seguirlo para ir viendo, porque muchos esquemas que voy a emplear están en el manual, o sea que sí que está bien que lo cojáis para seguir la clase. Como digo, los glúcidos, su estructura, los monosacáridos fundamentales de los glúcidos, o sea, las unidades fundamentales de los glúcidos son los monosacáridos, que son las osas. Cualquier monosacárido o hidrato de carbono se caracteriza porque tiene en su estructura un grupo carbonilo. Grupo carbonilo es característico de los monosacáridos. Ese grupo carbonilo, según donde esté en la molécula, puede ser una aldosa o una cetosa. La aldosa es cuando tiene el grupo carbonilo en el carbono terminal. Grupo carbonilo en el carbono terminal es un grupo aldehído, da lugar a una aldosa. Y una cetosa, cuando ese grupo carbonilo, a ver, si esto va a pasar. Es que esto también a veces se mueve y es porque hay una tecla que no está presionada. Es el carbono carbonilo en medio de la molécula, un grupo cetona, por eso son las cetosas. Dos tipos de monosacáridos según donde esté el grupo carbonilo, que es característico de todos los monosacáridos. El resto de carbonos de la molécula tendrán grupos OH. Están hidroxilados. El resto de carbonos de la molécula del monosacárido. Cosas fundamentales de estos monosacáridos. Además, son moléculas lineales que se pueden ciclar. Cuando se cicla una aldosa da lugar a un hemiacetal. Cuando esta se cicla, hemiacetal. Hemiacetal de aldosa y cuando se cicla una cetosa da lugar a un hemicetal. Hemicetal, con C de cetosa. Hemicetal de cetosas y hemiacetal de las aldosas. Los óxidos son cuando estos monosacáridos se unen en cadenas, polímeros de monosacáridos, óxidos. Dentro de estos vamos a tener varios tipos según lo que forme esa estructura. Los holósidos están formados solo por glúcidos, solo por hidratos de carbono, unidades fundamentales de hidratos de carbono, solo monosacáridos. Si es el mismo monosacárido el que se repite una tras otra, tendremos tenemos primero los oligosacáridos si son menos de 20 monosacáridos y más de 20 monosacáridos, los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos, si es la misma, todos tienen, como son holósidos, moléculas de glúcidos, monosacáridos, si es el mismo monosacárido el que se repite, es un homopolisacárido. Es el mismo monosacárido. Y heteropolisacárido, cuando son diferentes monosacáridos. ¿Vale? Dentro de los holósidos. Los heterósidos son glucoconjugados porque tienen una parte formada por hidratos de carbono y otra que no es hidrato de carbono. ¿Hasta aquí bien? Esto es cómo se estructura la forma que tiene un hidrato de carbono. Monosacáridos y los polisacáridos, que son los ósidos. Ahora vamos a ir viendo las cosas más importantes de cada uno de ellos. Monosacáridos, las unidades fundamentales de los hidratos de carbono. Hemos dicho que característico que tienen un carbono carbonilo.
Y además, los monosacáridos tienen de particular que tienen carbonos asimétricos o centros quirales. ¿Qué es un carbono asimétrico? Es un carbono que tiene sus 4 sustituyentes, son diferentes. Y esto a los monosacáridos les da la propiedad de generar estereoisómeros, que son moléculas que tienen los mismos átomos, pero en diferente distribución espacial. Por esos carbonos asimétricos que tienen 4 sustituyentes diferentes se distribuyen espacialmente de forma diferente, dando lugar a estereoisómeros, a isómeros. Los tipos más importantes de estereoisómeros dentro de los hidratos de carbono son los enantiómeros, que tenéis aquí el ejemplo. Es la misma molécula, veis ahí la glucosa. Misma molécula, pero imágenes especulares. En eso se diferencia un enantiómero de su enantiómero, los dos enantiómeros. Imágenes especulares no superponibles y es la misma molécula. ¿En qué se diferencian? La D-glucosa y la L-glucosa. Se diferencian en donde tienen orientado el OH del carbono asimétrico o centro quiral más distal del carbono carbonilo. Como veis, el carbono carbonilo aquí es el carbono 1, pues el carbono asimétrico o centro quiral más distal, más separado de ese carbono carbonilo es ese carbono 5. Según la orientación de ese OH, si está hacia la derecha del inglés, la letra D, y si está hacia la izquierda, la letra L. ¿Vale? Derecha o izquierda. La D-glucosa o la L-glucosa. Diferencias entre los enantiómeros, pero es la misma molécula. Según cómo esté orientado ese OH, será el enantiómero D o enantiómero L. Otro tipo de estereoisómero que se genera por tener estos carbonos asimétricos o centros quirales son los epímeros. Y un ejemplo de moléculas que son epímeros entre sí es la D-glucosa y la D-galactosa. A ver, que creo que vamos a tener el problema este durante la clase. D-glucosa y D-galactosa. La D-glucosa y D-galactosa son epímeros en el carbono 4. ¿Por qué? Porque solo se diferencian, es la misma molécula, son la misma molécula, pero solo se diferencian en la orientación del OH en uno de sus carbonos, en este caso el carbono 4. Por eso la galactosa y la glucosa, aquí ambos son D porque el OH del carbono asimétrico es en este. A ver, que lo he puesto en diferente. Este es la D-galactosa. Voy a apoyar el móvil en la tecla. Ya, pero si es que hay este apoyado, pero no entiendo por qué no se queda.